Bien, mis hermanos, pues voy a hacer esta transmisión a raíz de un estudio que se acaba de hacer en México sobre el cambio religioso en, en la población mexicana. Bueno, o en la población que vive en México, ¿eh? Porque me imagino, no sé si hicieron la diferencia de aquí al que vive en México, pero no es mexicano, etcétera. Al menos no lo vi en los indicadores. Voy a tomar básicamente las cosas más importantes de dicha estadística. Los datos se tomaron de 155 municipios de las 32 entidades del país. El tamaño muestral fueron de 3.000 casos, 3.000 casos. Y vamos a tener que sacar conclusiones, o a lo menos empezar a entrar en un proceso de sacar conclusiones, no solamente por estas estadísticas. De hecho, créanmelo, me puse a investigar. Evidentemente fui al texto original del estudio que se hizo, pero los que también están detrás, yo no tomaría esto como si fuera la verdad absoluta, porque miren, estamos prácticamente a un poquito más de un año de las elecciones, etcétera, y yo la verdad ya dudo mucho en ciertas instancias, y sobre todo a veces en estadísticas, y en especial aquellas que tienen que revisar, por ejemplo, cuestiones religiosas, etcétera, ¿va? Porque bajo la agenda que se están moviendo las cosas, no digo que sea falso, no digo que sea falso, pero me mantendría con una cierta prudencia. Sin embargo, son indicadores que nos van a poder ayudar a poder reflexionar en el caso de nosotros como católicos, ¿va? Y a decirnos la verdad, a lo menos católicos mexicanos. Entonces, vamos para allá. Primero, el muestrario principal de cómo está la situación actual en México. 85% de los encuestados fueron católicos. En este sentido, si lo abarcamos al país, vamos a decir que México está entre un 85% de mayoría católica. 8% son evangélicos, 5% son sin religión y 2% se autodenominan bíblicos. O yo creo que no sé si estos bíblicos entran en los no denominacional, ¿verdad? Entonces, aquí están poniendo, ahorita estoy leyendo 85%, está muy bien. Mejor escúchenlo antes, porque al contrario, van a ver cómo nos va a salir el tiro por la culata, ¿va? Porque si el 85% de mexicanos se dice católico, como yo les he venido diciendo a nivel ya de Latinoamérica, si la inmensa mayoría de Latinoamérica se dice cristiana, ya deja de católico, cristiana, creyente en Cristo, ¿cómo podemos entender los grados de corrupción que hay en Latinoamérica? Los grados de violencia, etcétera, tantas cuestiones. Entonces, no nos empecemos a alzar el cuello, porque ahora voy a dar las estadísticas y díganme qué coherencia hay que haya 85% de católicos. ¿Cuántos de esos 85% de católicos son verdaderos católicos? Pues vamos allá. Pero bueno, repito, rápido. Las estadísticas mencionan que el 85% de los mexicanos son católicos, 8% evangélicos, 5% sin religión y 2% sin bíblicos. Una de las preguntas fue: si no pertenecen a alguna religión, ¿podría decir la causa? Atención, esta va dirigida a los no creyentes, ¿verdad? El 15%, da muchos más porcentajes. Generalmente estoy tomando las tres muestras con mayor porcentaje, pero el estudio tiene muchísimo más, se va muy detallado. El 0,1% dijo qué tal, ¿no? Entonces estoy tomando las tres muestras de los porcentajes mayores en las preguntas que se hicieron.
Dice, si no pertenece a alguna religión, podría decir la causa. La primera causa de aquel que dice que no tiene religión en México, el 15% dice soy agnóstico. Déjenme explicar rapidito esto. El agnóstico en teoría no es igual al ateo. ¿Cuál es la diferencia? El ateo está seguro de que no hay Dios, afirma de que no hay Dios. El agnóstico dice que no sabe y muchos pues dicen que no se puede saber como tal. No se atreven a decir no existe Dios, no existe la vida eterna, etc. No existe. El agnóstico dice no sé, o no me interesa, o no sé y nunca se va a poder saber. Perdón. Eso es en teoría. En la práctica, el ateo y el agnóstico vienen siendo lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Creo que este ejemplo se lo escuché a Fray Nelson, si no mal recuerdo. Si está alguien parado y le dicen siéntate, déjate caer, hay una silla atrás, y dice como el ateo, no hay Dios. Este dice, no hay silla. ¿Se sentará? Evidentemente que no. No, déjate caer, hay una silla. No, porque no hay silla. Es el ateo. No hay Dios, punto. El agnóstico le dirían, déjate caer, hay una silla. El agnóstico no afirma que no haya silla, dice, yo no sé si hay silla, pero yo les pregunto, si tú no sabes que hay silla, ¿te vas a sentar? Pues no. O sea, el agnóstico y el ateo en la práctica, vamos a decir que son la misma gata pero revolcada, ¿va? En lo teórico sí son diferentes, ¿va? Entonces, ante la pregunta, si no pertenece a alguna religión, ¿podría decir la causa? El 15% dijo soy agnóstico. Es decir, no afirman que no exista Dios, y vida eterna, etc. Pero no están seguros. O sea, dicen, pueden ser ya muchas razones del agnosticismo. No lo sé si hay Dios y no me interesa simplemente. O no se puede saber, etc. El 14% dice todas las religiones son falsas. Ojo al parche con esto. Tenemos que empezar a ser autocríticos, ¿eh? El 14% de los que dicen que no tienen religión dice que todas las religiones son falsas. Es decir, afirma, es decir, no es el hecho de que no haya entrado en un proceso racional para ver si existe Dios y de pronto pues en sus conclusiones ve que no, es el hecho de afirmar que las religiones son falsas. No es lo mismo ser ateo. Bueno, nosotros los católicos hemos tenido santos que en su pasado fueron ateos. Vamos a decir una Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, esta judía que fue asistente inclusive de Edmund Husserl, ese gran filósofo alemán. Ella llegó un tiempo en sus estudios de filosofía en donde llegó al ateísmo, pero no fue un ateísmo del corazón caprichoso o en contra de las religiones, más aún siguió acompañando a su madre a la sinagoga, etc. Fue un ateísmo de alguna manera, si me lo permiten decir la expresión, honesto, ¿verdad? Su búsqueda de la verdad, ella decía, ¿verdad? Su búsqueda de la verdad. Fíjense que el 14% de los que dicen que no tienen religión en México dicen que todas las religiones son falsas. Es decir, en pocas palabras, tienen un problema con la religión, no tienen un problema con el hecho de las verdades como tal, ¿verdad? Sino con las religiones. Entonces, y el 10% dice, soy espiritual pero no religioso. En yo estoy seguro que dentro de este gremio están aquellos que se están metiendo en cuestiones de New Age, yoga, Reiki, meditación trascendental y todo este tipo de cuestiones. Como ellos se hacen, como eso es la facilidad de la New Age, tú te haces tu religión según tu paquetito, según tu medida. Puedes agarrar poquito de budismo, poquito de principios cristianos, poquito de hinduismo. Y esos principios ahí medio los mezclas y sacas una espiritualidad a tu medida.
Entonces fíjate que esto es interesante, inclusive para los retos pastorales. Esto evidentemente le va a ayudar más a los que estén viendo de México, ¿eh? Ojalá que esto lo puedan pasar cuando termine esta transmisión. La voy a subir a Facebook, a YouTube, y la puedan pasar a directores de ministerios, a sus párrocos, etcétera, por si ayuda a algo. Entonces, ante la pregunta si no pertenece a alguna religión, ¿podría decir las causas? Dice, soy agnóstico. El 15%, el 14% dice todas las religiones son falsas. Y el 10% dice soy espiritual pero no religioso. Ahora bien, 1 de cada 10 personas, ojo con esto, 1 de cada 10 personas ha cambiado de religión en México. 1 de cada 10 personas en México ha cambiado de religión. Les voy a mostrar, a ver, un mapa, porque quiero que saquemos conclusiones también de esto, porque es una cuestión que yo he mencionado. A ver, vamos a ponerlo acá. Espero que se siga escuchando. Aprovechando que está el micrófono, el nuevo. Ok, miren. Esto tiene básicamente, los colores son básicamente por las regiones, o sea, no le pongan tanta atención al aspecto de los colores. Pero el cambio religioso, o sea, la frecuencia, que es esta parte, cambio religioso, no se va a ver, pero los puntitos, lo que esté punteado, significa que es elevado. En las zonas punteadas es donde más se ha cambiado de religión. Entonces, si se fijan, toda la parte norte de México ha cambiado con un índice elevado de religión. Esto no es tan nuevo, ¿va? No es tan nuevo porque pues el norte de México tiene frontera con los Estados Unidos, y en los Estados Unidos tiene una tradición protestante. Entonces siempre ha habido esta cuestión de proselitismo protestante, principalmente en la frontera. Inclusive hay unas cuestiones, por ejemplo, en Guadalajara, de donde soy yo, que es esta parte, bueno, si esto va para mexicanos deberían de saber dónde está Guadalajara, ¿va? Pero bueno, Tierra Santa, Guadalajara está aquí en esta parte de occidente, Jalisco. Entonces, en esta parte céntrica, centro-occidente del país. Entonces, la influencia de Estados Unidos para acá pues es menor, y yo no me recuerdo mucho. Sí había un poco de influencia por ejemplo, de la fiesta esta de Halloween, pero cuando yo tengo, por ejemplo, familia en el estado de Nuevo León, y cuando iba para allá, para Monterrey, para esa parte, se veía que la influencia, la festividad, por ejemplo, de Halloween, que tiene extracción de Estados Unidos, realmente en la frontera, se da mucho ese fenómeno. Entonces, no estoy justificándolo. El que haya más cambio de religiones en los estados del norte es de alguna manera común. No quiero decir normal, porque normal no debería de ser. Común por el hecho fronterizo. Pero de México para abajo, dado que tiene una extracción católica por el hecho de los españoles que vinieron a América, tendría que ser entre más al sur, tendría que suavizarse. Y ojo con esto, que esto yo lo vengo diciendo. Vean los estados del sur, igual de punteados. Bueno, también Veracruz, en esta parte. Igual de punteados. Y si le bajamos abajo de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, veríamos un puntaje al por mayor. Esta zona del sur se ha protestantizado, se ha sectarizado increíblemente. ¿Y por qué digo que antes yo lo he mencionado? Porque aquellos católicos aburguesaditos, doctrinistas, liturgistas que reniegan o ignoran la doctrina social de la iglesia, se han olvidado de los pobres. Sabemos que esta zona prácticamente maya
y ya no se diga después Centroamérica, es gente mayoritariamente indígena. Y hay que reconocer que grandes sectores de la iglesia se han olvidado de los pobres, se han olvidado de los indígenas. Entonces han llegado protestantes, han llegado pastorcitos generalmente de Estados Unidos, han brincado hasta acá, y han hecho su trabajo, han hecho su trabajo. Entonces, al relativizar, no, pero es que los católicos allá están con la teología de la liberación, etcétera, pues sí, mientras acá los del centro estamos bien comoditos, nos hemos olvidado de los pobres. Pues mira, la misma situación en la frontera sur, donde menos tendría que haber cambio religioso, porque se supone que alejándonos de Estados Unidos, ya entrando a Latinoamérica, bueno, Centroamérica, Sudamérica, pues estamos tocando tierras evangelizadas por católicos. Y este cambio ha sido dramático, porque el sur de México, y ya no se diga Centroamérica, principalmente Guatemala, El Salvador, se ha protestantizado increíblemente, increíblemente. Entonces esa es la primera cuestión que tenemos que tener autocrítica, especialmente a aquellos que son súper defensores de la doctrina, de la liturgia, etcétera, pero ignoran la realidad de los pobres, que evangelizan y son muy pro vida, etcétera, pero nada más están aburguesaditos en su oficinita, en su parroquia, o como una vez tuve una discusión con un sacerdote, sí, dando clases en una universidad, etcétera, y diciéndome que yo me preocupo por los inmigrantes porque pues yo vivo en Estados Unidos, que los inmigrantes no tienen una situación difícil en México, y yo le tuve que decir, compadre, ¿en qué país vives? Ese sacerdote vivía, si no mal recuerdo, en la Ciudad de México, estaba dando clases en una universidad. Le digo, tú estás aburguesadito en tu universidad, en tu oficina, y te olvidas que la frontera sur es igual o hasta más dramática que la del norte. Entonces, esto es básicamente, bueno, lo punteadito es donde más el cambio religioso es elevado. Si vemos es todos los estados del norte, la parte de Veracruz y sobre todo el sur de México. Lo que tiene rayitas así verticales es emergente, o sea que no es tan elevado, pero va emergiendo cambios religiosos. Y si se fijan, ya toda la parte occidental de México es de cambio religioso emergente, o sea que empieza a cambiar. Lo que sí está horizontal son lento o moderado, es decir, que esta parte del país, un poquito también aquí en esta parte donde está, y ya nada más. En realidad, bueno, es también aquí, pero mayoritariamente o está cambiando o está emergentemente cambiando, ¿no? Entonces, esto es una parte. Bueno, vamos a seguir con las estadísticas. Bueno. Permítanme. Otra pregunta que se hizo en estas estadísticas, en este estudio, perdón, fue ¿cuál fue la principal razón por la que usted cambió de religión o la dejó? Ya vimos cómo están. Esto hay que enfocarlo mucho al sur del país y en el norte del país. Esta pregunta, porque es donde más se está cambiando de religión. ¿Cuál fue la principal razón por la que usted cambió de religión o la dejó? Atención, les digo, dan muchos porcentajes. Estoy agarrando las 3, máximo 4 primeras muestras, los porcentajes más altos. El 17% contestó porque su religión anterior ya no lo satisfacía. Ojo al parche con eso. La mayoría de los que han cambiado de religión en México es porque su religión anterior ya no lo satisfacía. Yo lo único que puedo pensar también en esta parte es en los que están al revés.
muy en cuestiones sociales, muy en doctrina social de la iglesia, y se olvidan del aspecto de doctrina y liturgia. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto XVI, siendo cardenal, dijo una frase tremenda. Dice: el futuro de la fe y de la iglesia depende del trato a la liturgia. Porque la liturgia lo primero que nos indica es que Dios es primero. Cuando nuestras liturgias, cuando nuestras misas se han vuelto shows para tener agradados a las personas, para que a las personas les satisfagan la Santa Misa, para que les satisfaga los sacramentos, pues por eso empezamos mal. Por eso siempre les he dicho, reto a cualquier ex católico que me pruebe que cuando fue católico fue una verdadera alma eucarística. Porque un alma eucarística no se acerca para satisfacerse, sino para satisfacer a Dios. Él no es el centro es Dios. Por eso esas técnicas, por ejemplo, que utilizan mucho en grupo de jóvenes, ¿qué vamos a hacer para poder atraer a los jóvenes? A ver, compadre, primero te está cabiendo en la cabeza que el centro no tiene que ser la subjetividad de los jóvenes, que los jóvenes se sientan placenteros. De hecho, unos consejos que yo he dado en grupos de jóvenes, a líderes de jóvenes, yo les digo, miren, las cosas se tienen que decir como son. Si tienes tacto para decirlo de una manera bella, etcétera, pues bienvenido, ¿va? Con música, con lo que sea, pero las cosas se tienen que decir como son. Que si se dicen como son y eso hace que se vaya la gente, yo les digo, déjenlos ir. La vida es demasiado sabia como para ponerlos en su lugar. Cuando toquen suelo, precisamente porque ustedes les dijeron la verdad, van a regresar. Porque cuando tú tocas suelo, tú no quieres ya medias verdades. Cuando tú tocas suelo, te has visto engañado por la propuesta que ibas siguiendo. El ejemplo que pone muy bien Eduardo Verástegui para ponerlo de su conversión. En estas carreras de galgos, de perros, van siguiendo como una liebre de metal. Los perros, dice, y hay perros tan rápidos que algunos alcanzan la liebre de metal, se parten el hocico, algunos quedan muertos ahí literalmente. Y él dice que antes de su conversión eso iba él siguiendo. Una liebre de metal. Cuando la alcanzó a morder, empezó a sangrar, se partió el rostro, ¿verdad? Entonces, cuando se toca suelo, tú regresas a la única parte en donde te dieron cosas sólidas, firmes, verdaderas. En cambio, si tú aligeras el evangelio, lo acomodas a la satisfacción de las personas, tarde o temprano se van a ir. Y es así, que no regresan. Porque cuando toquen suelo van a regresar en donde se han dado cuenta que simplemente les palmeaban la espaldita, les consentían y les daban dulcecitos espirituales para que estuvieran felices y contentos en la iglesia. Entonces, fíjate qué importante esto. ¿Cuál fue la principal razón por la cual usted cambió de religión o la dejó? El primer porcentaje, que es de 17%, dijo porque su religión anterior ya no lo satisfacía. Si esto lo dijo un católico, hay que darle un buen zape y hay que decirle, ¿y quién te dijo que la fe católica es para satisfacerte? Estamos creando, por eso los que respondieron en el anterior, de que si no pertenece a alguna religión podría decir la causa. En la tercera, que fue el 10%, soy espiritual pero no religioso. Por eso muchos se meten en eso. Por eso muchos se meten en cuestiones de reiki, yoga y espiritualidades, etcétera, porque ellos terminan siendo como papas de sí mismos, ¿va? Como dioses de sí mismos, más que papas, dioses de sí mismos. Y dicen que creen en Dios, etcétera, y por ahí los espíritus, y por allá que ángeles, algunos que energías, etcétera. O sea, porque están buscando un aspecto de autocomplacencia, de autosatisfacción. Quieren estar satisfechos.
Qué diferente si vemos a un San Juan de la Cruz que tenía ya oración mística y el Señor le dice en oración mística: Juan, pídeme algo. Respuesta de San Juan de la Cruz: Señor, aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. Yo no he escuchado una oración así en un solo grupo o ministerio católico, mucho menos en el protestante, en donde están con la bobería de pare de sufrir y todo ese tipo de cuestiones. San Juan de la Cruz era un masoquista, etcétera, porque lo que le pide al Señor, imagínate, el Señor le está diciendo: pídeme algo. Y lo que se le ocurre a San Juan de la Cruz decir: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Eso no es masoquismo. Él sabe que el centro de su fe no es Él, es el Señor. Y que en los milagros y en los consuelos de Dios no le falta gente. Hay sobrepoblación de aquellos que están con Dios en sus consuelos, en sus milagros. Pero ¿dónde el Señor se queda abandonado? Si no es en los padecimientos, en los sufrimientos. ¿Dónde quedaron todos aquellos que se beneficiaron de milagros del Señor en el momento de la crucifixión? ¿Dónde quedaron? Entonces, ojo con esto, porque esto tiene que ser revisión para nosotros en cuestiones pastorales. No, pues mira, vamos haciendo esto para que atraiga más a los jóvenes. Y cuando tú ves las estrategias pastorales, entre comillas, tú dices: pues este compadre lo único que está vendiendo es un egocentrismo religioso. Fíjate que ante la pregunta ¿cuál fue la principal razón por la que usted cambió de religión o la dejó?, el 17% de mexicanos que han cambiado de religión dicen porque su religión anterior ya no los satisfacía. Si de esos 17%, que evidentemente la mayoría tendrá que haber sido católico, pues habría que decirle: ¿y quién te dijo que la fe católica es para satisfacerte? ¿Quién te dijo? Seguramente, de hecho, lo que provocan más esto son los que han acostumbrado a predicar una fe que satisface, egocentrista. El 16.8% dice: su religión actual se apega a los fundamentos bíblicos. Esto, los que han cambiado, evidentemente, que dijeron que el 16.8% su religión actual se apega a los fundamentos bíblicos, podemos ver el trabajo de proselitismo que han hecho los protestantes y las sectas, ¿verdad? Y ahí tenemos que decirnos otra verdad. No nos estamos formando con rectitud a nivel de magisterio, tradición apostólica y Biblia. No nos estamos formando, la gran mayoría. Entonces, ciertamente la mayoría que se han ido y que te dicen que se fueron porque su religión actual, es decir, a la que se fueron, se apega más a los fundamentos bíblicos, sabemos que es trabajo de proselitismo que hacen la mayoría de las sectas, ¿verdad? Y los protestantes. Y salen con el cuentito de que esto no es bíblico y esto no es bíblico, etcétera, en un fundamentalismo biblista, ¿verdad? Pero la mayoría de católicos dice: pues sí, como esto no está en la Biblia, y se apanican. En pocas palabras, esto es un reto para nosotros católicos en la formación. En la formación. Me acuerdo en un grupo que un amigo sacerdote me pidió que ayudara y reestructurara varias cosas. Me encantó la perspectiva de por qué me pidió eso. Me dice: mira, este grupo tiene como 30 años, ¿verdad? Pero es un grupo social. A veces dan platiquitas y tú dices superficiales al más no poder. Entonces él me dice: mira, a mí mándamelos para confesar, etcétera, con sacramentos, yo voy a estar ahí al tiro, ¿va? Pero tú dales la formación. Evidentemente, cuando se empieza a dar la formación, empiezan a brincar muchos, a veces empezando los líderes. Porque ya les quitas mucho el jueguito, porque etcétera, ¿no? Compadres, es que para reunirse, para jugar fútbol, etcétera, pues se puede hacer inclusive fuera de la iglesia sin problema alguno. No se quitó totalmente. Una reunión al mes se era en ciertas dinámicas, etcétera, pero que tuvieran cuestiones con fe.
Pero la inmensa mayoría tenía que ser formativa. Formativa. Y los grupos, principalmente de jóvenes, son grupos de entretenimiento. Entonces les va a llegar alguien formado en Biblia, y les mueve el piso. Les mueve el piso. El 13.2% decidió buscar su verdad por sí mismo. ¿Ven cómo está el egocentrismo también aquí? ¿Por qué cambiaron religión? El tercer marcador dice 13.2% decidió buscar su verdad por sí mismo. Es similar al primero. El 17% porque su religión anterior ya no lo satisfacía. El tercero dice decidió buscar por sí mismo. ¿Quién es el centro en ese tipo de respuestas? Yo. Yo. A ver, quiero ver el tiempo. 30. Yo creo que me voy a ir a llevar la hora. Otra pregunta fue, ¿por qué usted considera que la gente cambia de religión? Ojo al parche con las respuestas. El primer indicador es muy relativo, no dice nada. Yo creo que son personas que no supieron qué contestar. Por eso voy a dar 4 indicadores en esta pregunta. El 22%, es decir, la mayoría, dijo que por decisión personal. Pero decisión personal, ¿qué los hizo decidir personalmente? Eso fue una respuesta, pues como dicen, para dar el avionazo, ¿va? El segundo indicador ya nos dice algo. ¿Por qué usted considera que la gente cambia de religión? El 19% dijeron no conocen su propia religión. Mínimo son honestos. 19% se dice la verdad. En este sentido se aplica mucho, al menos en nosotros los católicos, aquello de católico ignorante, futuro protestante. O sea, cualquier católico que dice, yo me fui porque conocí a la iglesia católica, como les dije la otra vez, yo tengo desde los 15 años, tengo 35 de edad, o sea, son 20 años. Y yo en 20 años todavía no me acabo la riqueza del magisterio, de los santos, de la espiritualidad católica. Ni siquiera el aspecto bíblico en cuanto estudio a profundidad, ¿verdad? O sea, lo he estudiado, la Biblia ya, evidentemente, yo yendo a misa diario, ¿desde cuándo? Pero la Sagrada Escritura es palabra viva. Esto nos tiene que durar toda la vida. Y a veces en mi oración personal que llevo la lectura pausada de la Sagrada Escritura, hay textos, es más, me ha tocado, hay versículos que me deja frenado el Señor 1, 2 días, 3, una semana, 2 meses. O sea, y que no avanzo. Porque el Señor me tiene ahí y responsabiliza y interioriza en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pero no, hay algunos que se la quieren aventar como revista, ¿verdad? De farándula. A ver, ya terminé las cartas de San Pablo. Ahora las que sigue. En este sentido, yo les recomiendo mucho el método más antiguo que tiene la iglesia para leer, meditar, orar y contemplar la Sagrada Escritura, que es la Lectio Divina. A ver si un día hago una transmisión o alguna charla sobre eso. De hecho, las 2 pequeñas comunidades que he fundado, se basan en Lectio Divina. Se reúnen una vez al mes a hacer Lectio Divina. Entonces, ¿por qué usted considera que la gente cambia de religión? El 22% por decisión personal. Respuesta que te dice, mejor dígame la siguiente pregunta. El 19% no conocen su propia religión, una respuesta ya más honesta. El 17% se decepcionan de su iglesia. Volvemos al egocentrismo, a la egolatría, a la idolatría del ego, ¿eh? ¿Por qué usted cree que se cambia la gente de religión? Porque se decepciona de su iglesia. A mí me encanta cuando la gente me dice, me he decepcionado de usted. Yo veía sus videos y ahora pues está hablando muy fuerte, lo que sea, y me ha decepcionado. Y le digo, bendito sea el Señor que se decepcionó. Ahora, por primera vez, puede poner los ojos en Cristo, no en Cristian. Es que andamos con una bobería, como si el centro fuéramos nosotros. Fíjate lo que dice en la carta a los Corintios.
Este, San Pablo dice, Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Y el 12% les ofrecen beneficios económicos. Y aquí, en este sentido, pues hay una experiencia muy en especial con las comunidades más pobres, porque los protestantes sí están trabajando con los pobres, pero como ellos sí creen en el proselitismo, los católicos no creemos en el proselitismo en el sentido invasivo de ir a pescar, donde terminamos usando a la persona. El católico tiene que ir al pobre para beneficiarlo, para ayudarlo, para levantarlo, no con paternalismos, para impulsarlo, independiente de que si se hace católico o no católico, eso es independiente. Ahora, esto no significa que no se le predique, que no se le evangelice, pero evangelizar es muy diferente de hacer proselitismo. El evangelizar, decía Benedicto XVI, que el evangelizar significa que hemos de traer a la gente por atracción. Yo presento mi convicción de fe. Yo presento las verdades de la fe. Y por sí sola Dios hace el trabajo de la conversión. El proselitismo ya es alguien que se mete como un aspecto de estrategia para ver cómo me hago católicos a estos, etc. Eso no es católico. Escuchen a Benedicto XVI, escuchen al Papa Francisco también. Porque esto no es un mercado, esto no es una empresa. Desafortunadamente los protestantes, la inmensa mayoría, sí hace proselitismo. Por lo tanto, estas comunidades más necesitadas, llegan los protestantes, les ayudan económicamente, pero es una manera de poder comprometerlos. Fíjate, el 12% dicen, les ofrecen beneficios económicos. ¿Y eso le justifica? No, no le justifica, ¿no? Porque uno no se tendría que vender. Pero espérate, cuando hay comunidades indígenas en donde están pasando por hambre, en Centroamérica hay gente que se muere de hambre, no es una frase prehecha. Hay gente que muere de hambre, literal. Y llega alguien que aunque sea proselitista, algún sectario, etcétera, y les ayuda con eso, pues de alguna manera hay que también, no es justificable que cambie de religión por eso. Pero espérate, yo no sé cuántos de ustedes que están viendo esta transmisión ha pasado 2, 3 días sin comer, 4 días sin comer o sin tomar agua. Entonces, no lo justifica, pero hay que entender el contexto de estas, sobre todo de las comunidades más sencillas y más pobres. Por eso la Iglesia Católica tiene que apuntalarse eso y evangelizar, porque hay muchas iniciativas de la Iglesia Católica que ayuda, pues es la institución que más ayuda con más caridad en el mundo entero. Y esto no lo dice la Iglesia Católica, sino instituciones que ni siquiera son religiosas. La institución que más ayuda al pobre es la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasa? Que hay ciertas iniciativas que se han caído en un asistencialismo. Por respeto no le dicen el Evangelio, entonces se van al otro extremo. O sea, los protestantes sí están vacunándolos, porque es literalmente vacunarlos, comprándolos literalmente con la ayuda a los pobres. Y por parte de la Iglesia Católica tenemos mucha gente que ayuda al pobre y por respeto ni siquiera le menciona la palabra Jesús. Esa es una manera de decirle al pobre, tú no eres digno de Jesús. Dice Juan Pablo II en una de sus encíclicas que el Evangelio ciertamente no se debe de imponer, pero se debe de ofrecer. Esa es la evangelización. Nadie tiene el derecho de imponer el Evangelio. Los protestantes que hacen proselitismo con el pobre, con aspectos económicos, etc., sí están imponiendo. Nosotros tenemos que ofrecer, y después, en la libertad de la persona y en el trabajo que hace el Espíritu Santo con la persona, bienvenido. Pero ahorita estamos entre esos dos extremos. Estamos con los protestantes haciendo proselitismo y están algunos católicos con los pobres ayudando perfectamente, pero calladitos del Evangelio, por respeto, ¿no? No, compadre, no te estamos diciendo que se lo impongas al pobre, pero ofrécelo.
Otra pregunta, ¿cómo se identifica en términos religiosos? Le preguntaron a la gente, a los mexicanos, ¿cómo se identifica en términos religiosos usted? El 41.8%, ojo al parche con esta. No sé quién me estaba súper emocionado con que el 85% de los mexicanos son católicos. Eso suena muy bien. Pues suena nada más, porque chécate la respuesta. ¿Cómo se identifica en términos religiosos? El 41.8% dice creyentes por tradición. No tradición con mayúscula como la tradición apostólica que creemos nosotros los católicos, sino por tradición porque les tocó. Pues mi mamá era católica, mi abuela católica, mi bisabuela católica, pues etcétera, pues yo también soy católico y llevo a los niños también a bautizar y pues ahí vamos. Entonces, ¿de qué me sirve que 85% de México, de los mexicanos, se digan católicos cuando el 41.8% se dice que es creyente por tradición? Pues, ¿por qué? O sea, no es por las verdades de fe. Es porque, porque mi mamá es católica, porque mi papá es católico. El 28.3%, y esta estadística consuela un poco, es de esperanza, se definió como creyente por convicción, que eso es lo que tendría que ser, pero apenas es el 28.3%. El 41%, es decir, casi dobla los que dijeron que son creyentes por tradición. Y el 17.9% no podía faltar en la egolatría, creyente a su manera. Creyente a su manera. Esto es yo creo que de los síntomas de esta estadística que afloran. ¿Cómo está entrando la egolatría? La vida, el centro soy yo, la fe por lo tanto tiene que estar dirigida hacia mí, mis sentimientos, sentirme bien, satisfacerme, etc. Por eso el 17.9% dice que es creyente a mi manera. A mi manera. Siguiente pregunta. ¿Está usted bautizado o iniciado o casado por su religión? Ojo al parche. Aquellos que se emocionaron con que 85% de los mexicanos se dicen católicos, chécate esto. Primero, eso sí, 94% sí está bautizado o iniciado. Es decir, automáticamente, si lo metemos con los católicos, pues la inmensa mayoría está bautizado, punto. Y se puede decir católico, ¿eh? Porque la introducción a la fe católica, el bautismo. Pero explíqueme cómo podemos entender el siguiente porcentaje respecto al casado a su religión. 52% está casado por su iglesia. Es decir, la mitad sí está casado por su iglesia. Y la otra mitad, compadre, muy bautizaditos, pero 50, casi 50%, 40 y pico por ciento, no está casado en su iglesia. En el caso de los sectarios y los protestantes, etcétera, pues bueno, ni siquiera lo consideran como sacramento, matrimonio. En el caso de nosotros sí. En el caso de nosotros sí. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿de qué nos sirve que 85% de los mexicanos se diga católico? Siguiente pregunta. Actualmente, ¿cada cuándo asiste usted a servicios religiosos, misa o culto? El 44% dice que cada semana. Podemos decir que los católicos domingueros, ¿verdad? Que ya es ganancia un poco, ¿eh? Aunque les puede pasar de noche la misa, o vayan a misa para sentirse bien, para satisfacerse a sí mismo, pero bueno, eso es otro rollo. 44% de los creyentes, porque aquí también involucran evidentemente las otras fe, 44% dice que cada semana va a un servicio religioso o a la misa o a un culto.
El 25%, el segundo indicador, 25%, solamente celebraciones importantes. Que mi cuñado se va a casar, pues vamos para ahí. Los que se paran, ¿eh? Porque la mayoría ya en las cuestiones de las bodas, 3 gatos en la misa, y eso sí, en la pachanga, hasta salen gente que ni siquiera conoces, ¿no? El amigo del amigo del amigo del amigo. Este 25% solamente va a celebraciones casuales importantes. El 13% va cada mes. En este sentido, creo que sí hay una esperanza. Porque fíjense que la inmensa mayoría, en la 44%, a lo menos una vez a la semana. De ahí lo importante de que nuestras santas misas sean verdaderamente lo que debieran de ser. A veces, y esto va para muchos sacerdotes, no puedes estar improvisando una homilía. No puedes estar hablando de otra cosa que ni siquiera va con el aspecto del evangelio. Eso déjalo para un curso, para un taller, etcétera. No te puedes gastar el tiempo de una homilía en hacer reír a la gente o chistes. Cuando la inmensa mayoría, hablo de México porque estas estadísticas son de México, cuando el 44% solamente lo vas a tener una vez a la semana, tiene que haber calidad en esto. El 25% celebraciones importantes, 13% cada mes, y yo creo que este 11%, yo digo, bendito 11%. Y esa yo creo que es la esperanza, ¿eh? Porque, bueno, finalmente el Señor hizo mucho con 12 nada más. El 11% dice que diario va a misa o a un servicio religioso, ¿eh? Esto es muy, muy bien. Es el cuarto indicador, pero digo, bendito 11%. Siguiente pregunta, ¿cuáles de estas actividades acostumbra usted a practicar? Mencionaron varias, voy a sacar solamente las más relevantes. Peregrinaciones a santuarios, 51%, evidentemente tendrán que ser católicos por hablar de santuario, 51%, o aunque no, fíjense, a veces en las peregrinaciones hay gente, brujos y todo eso, santeros, que van y hacen... ¿Cuánta gente no llega el 12 de diciembre a la Villa de Guadalupe? Y decir que toda esa cantidad de gente es católica, estaremos mintiendo. Ya no digo católicos practicantes. Porque ahorita la Virgen de Guadalupe la agarra cualquiera, ¿no? Tristemente hablando. Pero bueno, decía, ¿cuáles de estas actividades acostumbra usted a practicar? Peregrinaciones a santuarios, 51%. Yo estoy tratando de preparar un video sobre esto de las peregrinaciones, porque esto se ha hecho famoso cada vez más en la iglesia. A mí me han contactado, creo, como 3 o 4 compañías de peregrinaciones para ver si los acompaño. Honestamente, digo, me puedo equivocar, pero honestamente, ¿será que me están invitando por mi linda cara? No. Han visto la cantidad de flujo que tengo en las redes sociales, etcétera. Yo les voy a hacer una excelente promoción a su peregrinación. Hay que decir las cosas como son. Digo, yo se las he dicho a los que me han invitado como un poquito más polite, más, no sé cómo decirlo en español, como más respetuoso, ¿eh? Pero es que sí, muchos, y por eso, digo, habrá algunos que son genuinos peregrinaciones, pero muchos son meramente compañías que lucran con el fervor religioso. Hay que decir las cosas como son. Las que son honestas y que verdaderamente son verdaderas peregrinaciones, en donde se ora, en donde verdaderamente se medita, donde se respetan los lugares sagrados, en donde inclusive algunas peregrinaciones hacen caridad con los pobres de los lugares de peregrinaje, etc. Pero hay que decir la verdad. La inmensa mayoría ha hecho no compañías de peregrinaciones,
sino del lucro religioso, lucro del fervor religioso, ¿no? Y les digo que tengo que hablar de esto porque yo personalmente, en toda la investigación que he estado haciendo sobre los padres de Santa Teresita para el libro que estoy escribiendo, yo proclamaría al papá de Santa Teresita patrono de las peregrinaciones. También por ahí se me ha acercado gente también de peregrinaciones, de compañías de peregrinaciones, diciéndome que les diga más sobre el papá de Santa Teresita. Primero, sigo en el aspecto de la investigación porque este es un libro que le he dedicado bastante, por eso posiblemente va a ser el último libro de los que estoy escribiendo que vaya a salir, porque es el que ha requerido más trabajo. Ya les podría decir alguna cosa, pero ¿por qué no les digo también? Porque me da la espinita de decir, ¿para qué quieres saber? ¿Para promocionar tu compañía de peregrinajes? Y entonces decir, mira, el papá de Santa Teresita hacía tantas peregrinaciones, pero espérense, cuando veas cómo vivía las peregrinaciones, el papá de Santa Teresita, por ejemplo, en todo el tiempo de peregrinación ayunaba. o sea, él verdaderamente era un peregrino. Él verdaderamente en el amplio sentido de la palabra. Le encantaba hacer peregrinaciones, pero verdaderas peregrinaciones. No turismo religioso como lo que se han convertido actualmente. Entonces, actualmente ¿cuáles de estas actividades acostumbra usted a practicar? El 51% dice que practica peregrinaciones a santuarios. Fíjense otro porcentaje, limpias, curanderos, chamanes, etc. El 12% dice que va a limpias, curanderos, chamanes. Y tú dices, espérate, si el 85% de México se dice católico, mucho de este 12% seguramente se dice católico. ¿Qué tiene que andar siendo un católico en limpias, con curanderos, con chamanes, etcétera? En fin, dan otros parámetros, pero me voy más rápido. Otra pregunta, ¿tiene usted un altar religioso en casa? Otra cosa, y esto es muy típico de nuestro México. Yo creo de Latinoamérica, pero mucho de nuestro México. La inmensa mayoría, el 54.8% dijo que sí. Pero les digo rápido la anécdota que siempre digo una vez que fui a una peluquería. Y la señora tenía así como un pequeño altarcito al Señor de la Misericordia. Muy bienito, es la imagen y toda la cosa. Pero veo por el espejo y en la puerta tiene una herradura. Yo digo, ¿esta a quién le profesa devoción? ¿A Dios o al diablo? Y así nos podemos encontrar gente que tiene su altarcito, pero también tiene objetos supersticiosos, tiene pornografía en casa, tiene etcétera, pero tienen su altarcito. Hasta los narcos tienen sus altarcitos en donde viven. Entonces, que no me vengan a decir, ay, pues fíjate, increíble, qué bueno, ¿eh? El 54.8% tienen un altar en su casa. Pero hay que decir la verdad, la mayoría de veces ese altar, por mucho que sea la Virgen de Guadalupe, un santo, Nuestro Señor, etcétera, no es más que un tipo de amuleto, un acto de superstición. Un verdadero altar es otra cosa. Ahí yo no me puedo alargar porque tendrá que explicar. Pero hay que decirnos la verdad, muchos de esos solamente es por superstición. Lo tienen ahí para sentirse seguros emocionalmente de que no se les va a caer la casa. Le preguntan, ¿dedicado a quién? Y el 59.4% lo dedica a la Virgen de Guadalupe. Esto lo que primero me hizo pensar es en aquel dicho que se dice, ¿va? Bueno, se decía que el 90% de México, ya vemos que ahorita es el 85%, el 90% de México son católicos, pero el 100% guadalupanos. Reverenda estupidez eso. ¿Se puede ser guadalupano sin ser católico? No. ¿Se puede ser guadalupano sin ser cristocéntrico? No. Y ahí yo les dejo como tarea esto. Tenemos que purificar nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe de una manera profunda.
y tenemos ya el regalo de todo el trabajo que ha hecho Monseñor Eduardo Chávez. Pongan en YouTube Eduardo Chávez, se van a encontrar un montón de charlas sobre la Virgen de Guadalupe, pero bien estudiadas. Desde la cultura indígena, desde la historia, desde la teología, etcétera, para entrar a una devoción honesta y seria. Porque el centro de la imagen de la Virgen de Guadalupe ni siquiera es la Virgen, es Jesús. Pero nos apanicamos cuando nos llega un protestante. Ustedes gritan a Cristo y ponen a su Virgen de Guadalupe. ¿Y quién crees que es el centro de la Virgen de Guadalupe? Pero como no saben, por ejemplo, la florecita esta de 4 pétalos, la Virgen de Guadalupe está embarazada. Bueno, yo no les voy a dar la charla. Busquen, pongan Monseñor, o el canónigo Eduardo Chávez, Padre Eduardo Chávez, y ponen Eduardo Chávez, Virgen de Guadalupe, y les van a salir un montón de charlas bien estudiadas. O sea, tiene un instituto de estudios guadalupanos en donde les ha llevado demasiado tiempo recopilar tanta información. Entonces, me alegro que el 59.4% que tiene un altar lo tiene la Virgen de Guadalupe, pero ¿cuántos verdaderamente le dan una devoción sana, verdaderamente católica a la Virgen de Guadalupe? El 18.2% el altar es a Cristo y el 11% a un santo popular. Pero ojo al parche con esto, santo popular. Digo, yo me imaginaba San Francisco de Asís o alguna cosa así. Involucran a algunos católicos, pero entre ellos Malverde ni siquiera es santo, supuestamente el patrono de los narcos y todo eso. Porque en México hay que decir, hemos canonizado gente que ni siquiera es santa. Que el niño Fidencio, ¿sabe qué? O no me acuerdo, un niño también, Juan Soldado, etc. Entonces, evidentemente los que hicieron la estadística, pues seguramente no serán teólogos y metieron a todos en parejos, ¿verdad? ¿Cree usted que existe Dios o un ser supremo? Eso sí, el 96% de los mexicanos dijeron que sí creen en Dios o un ser supremo. Habría que recordarle a ese 96% que el demonio también cree en Dios, pero no le ama, por lo tanto no lo obedece. No basta creer en un Dios. El 80-90% de Latinoamérica cree en Dios, les repito, sí. Explíquenme los grados de corrupción que hay en Latinoamérica. Explíquenme los grados de criminalidad en Latinoamérica. Entonces dígame, ¿en qué nos sirve que la inmensa mayoría sí cree en Dios? Cuando no hay una coherencia con ese Dios. Se cree, pero no se le ama y mucho menos se le obedece. ¿Cree usted que existe Dios? El 96% sí. Ojo, el 96% dice que cree en Dios, pero chécate la siguiente. ¿Cree usted en la reencarnación? El 51% dijo que sí. 51% dijo que sí. Esto de reencarnar, para los que no sepan, es esto de que te vas a morir y vas a pasar a otra vida. Por ejemplo, los hinduistas, el hinduismo, creen en la reencarnación, que inclusive pasa una vaca, según cómo te hayas portado, ¿eh? Vas a reencarnar en alguien más superior o menor, ¿eh? ¿Cómo me explican que el 51% diga que cree en Dios, etcétera, y a la vez cree en la reencarnación? El 72%, gracias a Dios, cree en la vida eterna, que eso es lo que se tendría que creer, como católicos al menos. Otra, el 44% no cree en el diablo. Entonces, pues, eso evidentemente le beneficia tremendamente al diablo, porque el diablo trabaja mejor con aquellos que no creen en él. Le dejan la puertota abierta. A ver cómo es de tiempo, aunque yo voy a terminar ya 1 hora. Voy a terminar perfecto, 1 hora. ¿A qué atribuye su estabilidad, éxito o fracaso en su vida?
amárrense los pantalones o las faldas porque va a haber el espectáculo de egolatría en el que estamos bastante creciditos los mexicanos. Todo el mundo, ¿ah? Sobre todo en Occidente. Pero bueno, desafortunadamente ese virus ha pasado a México. ¿A qué atribuye su estabilidad, éxito o fracaso en su vida? 42.8% al esfuerzo personal. O sea, ¿te va bien en la vida? A tu esfuerzo personal. Estamos claros que nosotros creemos que Dios pide que pongamos lo que está de nuestra parte. Pero siempre nosotros creemos que el éxito de nuestra vida espiritual en todo es gracia. Decía Santa Teresita, todo es gracia, ¿verdad? Dios pone casi todo. Y lo que nosotros ponemos casi nada. Lo que ciertamente Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Eso está claro, ¿verdad? Dios es padre, no un amigote, no paternalista, ¿verdad? Pero fíjate, ¿a qué atribuye su estabilidad o éxito? 42.8% al esfuerzo personal. Es una lástima que los mexicanos hemos caído en esa egolatría, en esa idolatría del ego que viene principalmente de Europa, en donde ya les quedó chico Dios, ¿verdad? Ellos ya son dioses de sí mismos. Y diría Juan Pablo II en el discurso que dio en Chile, el ser humano puede construir una sociedad sin Dios, pero tarde o temprano esa sociedad se irá contra el propio hombre, se vendrá contra el propio hombre. El 35.9% sí da crédito a la voluntad de Dios y el 8.5% seguramente son los que le dan el horóscopo al destino. Entonces, en fin, un último indicador, uno de tres católicos, o sea, la tercera parte de los católicos, al decirse que son católicos, es por mera herencia y están en un indicador de los cuales mudan automáticamente de fe. Pues claro, cuando no hay convicción, ¿cómo no te vas a ir? Deja de que si te vas con los protestantes, etcétera, muchos han ido al agnosticismo, al ateísmo, a estos que se dicen, no soy religioso, soy espiritual, que se crean su propia religión para sentirse bien y autosatisfacidos, ¿verdad? O sea, autosatisfechos o autosatisfacidos, no sé cómo se diga. En fin, voy a dejarlo aquí, no voy a poder leer las preguntas porque no quiero que quede ya demasiado largo esta transmisión. O bueno, voy a leer algunas rapiditos, unas 3. Sí, unos 10 minutitos para dejarla como 1 hora 15. Finalmente mis conferencias son más o menos eso duran. Vamos a ver. Bueno, es que muchos son saludos. En nuestra zona parroquial hicimos un censo y también salimos muy mal, pero es necesario para el bien parroquial. Fíjense, también otra cosa ahorita que dices con eso. Yo me enteré de que se había hecho este estudio por una periodista que es bastante crítica contra la iglesia. Entonces, una cosa que habló de esta estadística, regodeándose de cómo se están yendo católicos, etcétera. Yo le tuve que comentar, bendito sea que se vayan, porque si no se quedan para hacer testimonio de una fe católica firme, más estorban que ayudan. Entonces, si tú eres un católico tibio, diría Fernando Casanova, arrepiéntete, comienza a tomar las cosas en serio, etcétera. Pero si no, haz el favor de irte lo antes posible, no estorbes aquí adentro. A mí no me alarma que se estén yendo católicos. Más aún, yo estoy de acuerdo con aquello que dijo el Papa Benedicto en los 60, ¿verdad? La iglesia del futuro será una iglesia más pequeña pero más firme. Más firme. Urge que la iglesia se purifique. Y aquellos que obviamente no son católicos firmes, etc., no que sean santos ni perfectos. El que tú te quedes con fidelidad no significa que vas a ser un santazo, pero estás en la pelea, no bajas la guardia. Pero los mediocres, miren, si no quieren
ahuecando el ala, compadres. Si no ayudas, no estorbes. Vamos, para afuera. Así que a esta periodista yo le decía, mira, tú te regodeas de que se están yendo de la iglesia católica muchos mexicanos. Pues mira, si son de este tipo de católicos mediocres, bendito sea que se van. Bendito sea. Porque para mí no es garantía, y eso lo he dicho en muchos ministerios y grupos, para mí no es garantía que tengan lleno el grupo de jóvenes. Para mí no es garantía, mira, el Congreso X católico, 3,000, 5,000 personas. Yo quiero ver cuántas de esas personas son verdaderamente eucarísticas. No, nomás van porque va el cantante católico de moda, el predicador de moda que los hace sentir bien, que los satisface, etc. Son como un tipo de eventos de drogadicción espiritual, ¿verdad? Voy a ir a ponerme mi shot de emociones religiosas, etc. No, yo prefiero trabajar con 3 viejitas firmes, verdaderamente eucarísticas, sacramentales, que entienden la oración de reparación, lo que implica ser almas víctimas. Todo eso que no atrae, que no atrae. Lo que atrae ahorita es dónde vas a encontrar sanación, liberación. Pero eso no aguanta, al final esto no aguanta. Porque a Dios no se le ama por lo que recibimos de Él, sino por Él mismo. Bueno, vamos a... Es que cuando avientan bloquesotes no se alcanza a leer porque sale 3 puntos. Yo no sé, yo creo que en todas las transmisiones tengo que decir esto. Sean breves o si van a escribir mucho, pongan varios pedacitos y así yo los puedo leer. Porque cuando avientan bloquesotes no se alcanza a leer. Tampoco me quiero pasar 7 minutos, o sea, ya nada más 5 minutos más. La gente se cambia de religión por conveniencia, tristemente. Sí, muchos por eso, pero es mucho el fenómeno. Fíjense, el Papa Francisco, creo que fue en Brasil, habló de que una vez un sacerdote le pidió ahí en Argentina irse a una zona en donde pues hace mucho que no llegaba un sacerdote. Cuando llegó ya vio que había pastores protestantes y la inmensa mayoría del pueblito se había hecho protestante. Entonces lo trataron muy mal en ese pequeño pueblito al sacerdote. Pero una señora que le dijo, padre, venga para acá, lo metió a su casa y le explicó toda la historia. Pedíamos al obispo que nos mandara un sacerdote, etcétera, dice, aquí nadie se paraba. Nadie se paraba. Y dice, pero déjeme decirle, venga para mi cuarto, lo pasa al cuarto. Dice, yo soy protestante, ¿verdad? Pero mire, abrió el ropero y una imagen de la Virgen. Una imagen de la Virgen. O sea, no la sacaba para que no le dijeran al pastor. O sea, se había hecho protestante porque el pastor fue el que llegó a esa población. Pero ella en lo profundo sigue siendo católica, porque no le pueden arrancar su amor a la Santísima Virgen. Entonces, por conveniencia, sí y no. O sea, hay que ser maduros en ese sentido. Y sepan que el llamado a ir a todas las naciones a anunciar, no a hacer proselitismo, a anunciar el Evangelio es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra. Por eso felicito mucho. Saben que yo no estoy de acuerdo en muchas cosas con ellos del camino neocatecumenal, pero yo agradezco a Dios al ver lo que le llaman familias misioneras, familias enteras, completitas, no hacer una misión de un mes, se van a vivir a otros países, allá aprende el idioma, búscate trabajo, busca escuelas de los niños, etcétera, por llevar el evangelio a países en donde han bajado su fe o son prácticamente no católicos, ¿verdad? Y hay que decir que eso es lo que nos viene diciendo el Papa Francisco hace rato. No es que descuidemos los grupos adentro, pero si no salimos, tenemos que ir a las periferias. ¿Cuánto evangelizador solamente quiere evangelizar ya los evangelizados? Muchos porque saben que ahí está la lana. Pero ¿cuántos salen al descarriado? ¿Cuántos salen a las periferias? ¿Cuántas diócesis se preocupan por pastorales que yo sí
me he metido ahí y sé que son complicadas y llevan riesgos. La industria de la pornografía, el modelaje, o sea, industrias en donde hay almas sedientas de Dios y que la mayoría, y esto lo digo por experiencia porque las he tratado, la mayoría caen en esas cuestiones de New Age, o sea, las cuestiones de posesiones, influencias diabólicas, etcétera, por el Reiki, yoga, etcétera, en el medio artístico y todo eso, uff, Dios mío. Pero ¿dónde están las diócesis en donde están esos lugares haciendo? No, no, pues es muy peligroso porque ¿qué vamos a hacer? Para mejor, digamos, vamos a hacer un proyecto para que los muchachos se salgan de la pornografía. Perfecto, también ese es eso. Pero ¿por qué no vas a los que son productores de la pornografía? Es riesgoso, pero por eso nos dice el Papa Francisco, digo, no estoy diciendo que se meta en eso, hay que ser prudentes, hay que saber que si se tiene más o menos un mínimo de capacidad para eso. Pero a lo que me estoy diciendo, hay causas en donde ni siquiera las diócesis están metiendo para no correr riesgos. Y el Papa Francisco nos está diciendo, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. El espíritu misionero se está acabando. Estamos solamente para evangelizar a los evangelizados, pues eso es mucho más fácil. Fíjense, los protestantes también caen en esa grave incoherencia. Hablan de misiones, pero generalmente los protestantes ¿a quién tratan de evangelizar? Al católico, porque la tienen fácil, porque será muy ignorante, pero el católico sabe quién es Dios, sabe quién es Cristo, la Virgen, etc. Por ejemplo, con los protestantes y sectarios catolifóbicos que se me vienen encima, yo les digo, ¿por qué no haces videos, por ejemplo, con los ateos, con los agnósticos? La primera religión a nivel mundial ya, de mayoría, son los musulmanes. ¿Por qué no hablas de esto? No, pues si empiezas a hablar en contra de los musulmanes, mañana aparece tu cabeza en la banqueta de tu puerta, ¿eh? Entonces, hasta en este sentido son un tanto deshonestos a veces los protestantes. ¿Por qué? Porque su proselitismo lo hacen con el católico, no con el ateo, no con el musulmán, no con el ortodoxo, copto, porque el católico tiene una base en donde ellos ya pueden confundir, etc. Pero si nosotros no salimos a evangelizar, si tenemos el espíritu misionero dormido, si algunos que creen que tienen la doctrina tan firme y la liturgia, etc., nada más están pensando en gueto, es decir, encerraditos, que se pudre el mundo allá, nosotros aquí vamos a hacer nuestro búnker y aquí nosotros vamos a ser los santos y firmes y todo muy bien. ¿Y el espíritu misionero, compadre? ¿Y el espíritu misionero? ¿Dónde queda? En fin, yo creo que ya son 1:13. Bueno, una pregunta más y ya para cerrar las 15. Aqui no Brasil a situação é a mesma. Sim, voy a responderle un poco en portugués a esta persona. Bueno, yo creo que sí. Si ella está aquí, está entendiendo el español. Entonces mejor lo hacemos en español para que lo entiendan todos. En el caso de Brasil es interesante porque Brasil es el país más católico del mundo. Más católico del mundo. El que mayoría católica tiene. Pero la entrada de sectas y sobre todo muy fanáticas, de estas que literalmente te predican el evangelio, pero dentro de eso viene el kit, el paquetito de odio a los católicos. O sea, te tienes que aprender que la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también otro dogma de ellos es casi que tengas que afirmar que la ramera del Apocalipsis es la Iglesia Católica. Y eso hace un terrible daño, porque no solamente es el hecho de que se están llevando a católicos esas sectas, sino son sectas que generan odio en contra de los católicos. Son gente embrutecida que hace un nivel de estupideces, como yo les conté aquí en California, aquí mismo en la arquidiócesis, a inicio del año, cómo pintarrajearon unas imágenes en una parroquia aquí con la frase, no te harás imagen, etcétera. Espérate, compadre. O sea, yo quiero saber quién es el pastor de quien hizo eso. Y vamos a encontrar a un pastor fanático en este sentido. Entonces, pero están mal ellos. Pero
Mucho tenemos que tomar la responsabilidad de los católicos por no ser responsables del espíritu misionero, el cual nos lo dio el Señor, ¿verdad? Sobre todo en Pentecostés. Somos católicos de sillonazo, comodazos. Evangelizar nada más el evangelizado y aquí seguritos, etcétera. A mi familia, claro, la prioridad es la familia, pero hombre, si tú no estás interesado por la salvación de tus vecinos, ¿qué onda? El día de mañana tu niña muy bien formadita, etcétera, pues se enamora finalmente del hijo del ateo que tenías como vecino. Y después te salen, ¿qué hice mal con mis hijos? Mira, no hiciste nada mal con los hijos, lo que hiciste mal es con el vecino. Se te olvidó que no vives en una burbuja. Claro, hay otros que son extremosos, que son candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿eh? Que andan más evangelizando afuera que con su esposa o con sus hijos, ¿eh? Entonces, pero bueno, yo no quiero alargarme más. Vamos a dejarlo aquí. Ya después yo leeré los comentarios. Esto en un ratito más lo subo a YouTube. Y espero les haya podido servir principalmente a mis paisanos mexicanos, pero espero que también les haya servido a otros países que no creo que tengan unas estadísticas muy distintas a estas de México. Que Dios les bendiga.